Listo, ya debería estar grabando. Sí, ya está grabando. Bueno, entonces hoy vamos a continuar aprendiendo los fundamentos de programación. Vamos a tener varias clases con las diferentes librerías y ver qué nos permiten hacer las diferentes librerías y ya dentro de unas 5 clases vamos a empezar a aplicarlo ahora sí como tal a la hidrología. Entonces les pido por favor que abran su programa de VS Code. Y que abran la carpeta que teníamos abierta que creamos la clase pasada. Dentro de esta carpeta que yo le llamé taller de hidrología, que habíamos creado una de clase 1, pues empezamos primero viendo cómo corrían los cuadernos de Jupyter, ¿no? Vimos que habían celdas de texto que le llaman de Markdown y que podemos darle formato. Y vimos que las celdas podían correr en el orden que fuera, que tenían un número aquí que nos daba el orden. Este play nos daba, corría la celda. Puedes poner comentarios. Vimos cómo asignar variables, que no es lo mismo poner el nombre de la variable nada más que imprimirlo. Em, Vimos algunas funciones que tiene em, Python y ya al final vimos cómo definir nuestras propias funciones. Hay un poquito de cómo darle formato a las diferentes, cómo darle formato a un número a través de esto que le llaman las cadenas F. Le digo, el archivo se va grabando automáticamente. Ustedes si quieren pueden darle en archivo guardar, pero no es necesario. Si lo cierran, se va a ver guardado aún así el archivo. A ver, espérame tantito. Bueno, entonces hoy vamos a crear otra carpeta. Le damos clic aquí como en todo el cuadro, porque si tengo clic en esto me va a crear una carpeta dentro de clase 1. Entonces le doy clic aquí donde no hay nada y crea otra carpeta y vamos a llamarle clase 2. Le doy clic en la flechita de clase 2 y vamos a crear un nuevo archivo. Que a este archivo le vamos a llamar numpy o numpy. Punto y recordemos que la terminación era IPYNP. Le damos Enter y nos va a abrir automáticamente un nuevo cuaderno de Jupyter. Ahora, el día de hoy vamos a trabajar con la librería que se llama NumPy, que va a ser la librería matemática o numérica. Vamos a poder hacer todas estas operaciones trigonométricas, operaciones con matrices, etcétera. Que Python como tal no los trae directamente. Tenemos que importar algo, importar una serie de funciones adicionales para poder tener esta funcionalidad. Entonces vamos a poner ahí que NumPy es una librería utilizada para hacer operaciones de manera rápida y fácil con arreglos y matrices. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, para poder empezar a utilizar esto, tenemos primero que importar la librería. Y la instrucción específica para importar la librería va a ser import. Y ya que es una palabra que reconoce Python, nos lo pone en morado. Vamos a poner numpy. Y vamos a darle un nombre un poco más corto para que sea más fácil. Nos ahorremos un poco el estar escribiendo cosas. Entonces con eso le ponemos as, que es como, y np. Entonces, cada que escribamos NP en nuestro cuaderno, vamos a estar refiriéndonos a esta librería de NumPy.
Ustedes lo deberían correr y no debería pasar nada. Recuerden que la primera vez tarda un rato. Si les da la palomita es que corrió bien. Probablemente no a todos o a muchos de ustedes les manda un error diciendo que no sabe qué es NumPy. En ese caso, lo que tienen que hacer es agregar otra celda y tienen que instalar NumPy. Entonces, para instalar una librería, tienen ustedes que poner un signo de admiración. Van a poner pip install, van a poner NumPy. Si yo le doy play a esto, me va a decir que ya tengo la librería. Si no la tienen ustedes, va a aparecerles que está instalando, instalando, instalando. Va a tardar un poquito más y después va a aparecernos la palomita aquí. Y ya que lo tengan instalado, deberían poder volver a correr este y ahora sí les aparecería la palomita. Entonces pongan por favor un pulgar arriba cuando tengan, ya todos hayan podido correr esta celda de importar NumPy. Profe, perdón, ¿qué pasa si no? Bueno, me parece que no se encuentra el comando de pip. ¿Sí le pusiste signo de admiración antes? Sí, Mm, a ver, hay otra forma de hacerlo. es que no sé si igual fue como por el error que me mandaba al principio cuando lo intenté instalar en la terminal me aparecía que también que pip no se podía instalar, pero pensé que ya había quedado porque la clase pasada no había tenido problema, pero creo que ahorita sí ya. O sea, en la terminal no ponías Python y no corría, ¿verdad? Sí, no, o sea, me aparecía como la versión de Python, la que tenía instalada. Luego le pedía igual que me dijera si estaba pip y me aparecía que sí, pero luego a la hora de instalar Jupyter me decía que pip no existía. Ok, intenta correrlo así de esta manera. En vez de pip, Ok, ponle signo de admiración, conda, install, numpy. ok, Va a gracias. tardar un poquito más, pero... Y te va a pedir que confirmes que funciona. O sea, que le pongas así que proceder y le dices que sí. Los demás, ¿cómo van? ¿Sí pudieron instalarlo? Profe, yo tengo una duda. Es que, o sea, como que no me sirve nada. Entonces, no sé si puedas repetirlo otra vez, por favor, perdón. Por eso, primero tenemos que correr este comando que dice instalar NumPy. Para cada que pongamos una nueva librería, vamos a darle este signo de admiración, pip install NumPy. Y ustedes lo corren. Si ya lo tiene instalado, les va a aparecer esto que dice que ya tienen satisfecho el requisito. Si no, les va a aparecer como lo que me apareció aquí abajo, una lista de que está instalando, instalando, instalando y eventualmente aparece con palomita. Sí, Eh, profe, lo que pasa es que, ay, perdón, es que, Ujú. o sea, mi computadora como que se había trabado. Al principio, luego que hicimos como el archivo de NumPy, o sea, Ujú. yo quiero como ya escribir y no me dan nada. O sea, no puedo poner código ni markdown ni nada. O O sea, sea, no te aparece, si te vas aquí como en medio, te debería aparecer el agregar código o agregar markdown. ajá, no me aparece nada. O sea, está todo vacío. Sí, todo vacío. Sí, sí pusiste, verifica que tengas bien la terminación del archivo. Es IPYNB, ¿no? Ujú. Ajá, sí.
O sea, y le pongo en como código, o sea, yo te me acaba de aparecer el código y Markdown, ay, perdón, pero pues no llega nada, o sea, no cargan nada, o sea, no se abre nada. O sea, es porque está lenta, o sea, me tengo que esperar. Probablemente. ¿Puedes abrir el otro archivo? El otro archivo que habíamos hecho si te funciona. O sea, lo tengo aquí, pero me aparece vacío, o sea, como, o sea, no, ni siquiera me aparece como vacío, o sea, no me aparece nada en la pantalla, está El de la clase black. pasada. Ajá, o sea, y sí está completo. Sí, yo creo que es porque está tardando en correr el programa. Ah, ok, A lo entonces, mejor bueno, busque. ahorita que, bueno, lo cierro, lo voy a volver a abrir, lo voy a esperar, y entonces ya abro el archivo y ya nada más escribo lo de el conda install numpy, o cuál, o el tip. Este preferentemente. Ah, ok, va. Em, sí, si no, busca a ver si no tienes abiertas otras cosas en la computadora para que no estén corriendo tantas cosas a la vez. Ah, ya me cargo, profe, ya, perdón. Ah, sí, gracias. Ok. ¿Los demás pudieron correr esto de importar NumPy correctamente? Sí, profe. No, profe. En el mío sigue sin poderte, profe. O sea, con Conda tampoco sirve. Ok. Eso vamos a tener que ver cómo corregirlo. Em, sí, vas a tener que mandarme una captura y vamos a tener que verlo cómo lo vemos con tu compu, pero eso lo vemos un poquito más adelante, ¿no? Y de cualquier manera va a quedar grabada Sí, esta clase, ¿va? ok, perfecto. Igual creo que, bueno, no sé, creo que es un error común porque me metí a buscar en internet y creo que voy a ver si lo puedo resolver. Ok, va. Me avisas si lo Mm, logras sí, resolver. gracias, igual. Va. Vamos entonces a continuar ahora sí corriendo los programas, las funciones que vamos a poder utilizar con NumPy. Entonces, en primer lugar, vamos a crear una lista que tenga únicamente números. Entonces, vamos a llamarle, por ejemplo, X. Abrimos los corchetes para declarar nuestra lista. Ponemos el primer elemento, coma, y el segundo elemento. 5.5, coma, 20, coma, 2, coma, 9. Vamos a pedirle al programa que nos imprima todo el valor de X, que nos debe imprimir toda la lista. Y después vamos a pedirle que nos imprima con una cadena F. Si le pongo el texto, tercer elemento, dos puntos y abro llaves. Recordemos que dentro de esta cadena F, que es una F y después abrimos las comillas, cuando yo pongo las llaves adentro me permite ponerle una variable. Les pongo X y recordemos que para acceder a cualquier elemento tenía que poner corchetes y pongo un número 2, porque dijimos que el primer elemento era el 0, luego seguía el 1 y luego seguía el 2. Y además vamos a pedirle al programa que nos diga cuál es el tipo de nuestra variable X. Y ahora sí, ¿qué pasó, Noemi? Buenas noches, profesor. ¿Podría Ah, repetir lo de F y el tercer elemento, por favor? sí, recordemos que las cadenas F nos van a poder permitir poner texto y además poner variables dentro de estas cadenas de texto. De siempre las cadenas F son, lo voy a poner aquí, es como poner F y después ponen sus dos comillas. Y ya dentro ponen lo que quieran poner, que aquí es esto que tenemos aquí, tercer elemento. Entonces dentro de estas comillas puede ir texto y cuando nosotros queramos meter el valor de una variable, tenemos que abrir y cerrar una llave. Y dentro de esa llave ponemos lo que queramos. Podemos poner un número, podemos poner X. Aquí estoy poniendo yo específicamente un valor dentro de la lista, que sería X. Y entonces ahí tengo que abrir corchetes y darle cuál es el índice de ese valor. Estoy diciendo también
valor con, o sea, que tenga una posición 2 dentro de esta lista. No sé si con eso queda un poco más claro. Va, de nada, Noemí. Entonces, si lo corremos y no nos equivocamos en paréntesis o comas, nos deberá aparecer una primera línea que va a tener toda nuestra variable x, porque le pedimos imprímeme toda la variable, y después nos deberá aparecer el texto que pusimos, tercer elemento, y luego el valor de la variable, que el tercer elemento, 0, 1, 2, es el que tenemos aquí, 20, y si nos aparece 20. Y como esto es una lista que vimos la clase pasada, nos está diciendo que el tipo es de una lista. Entonces, con NumPy vamos a trabajar variables parecidas a listas, pero que se van a llamar arreglos y que nos van a permitir hacer muchas más cosas que las que podemos hacer con una lista. Entonces, para eso tenemos que declarar un arreglo. Entonces, vamos a ponerle que vamos a convertir a un arreglo de NumPy. Los arreglos en matemáticas van a corresponder a vectores. Y vamos a poder acceder a los elementos individuales de la misma manera que en una lista. Entonces vamos a declarar una variable y para declarar un arreglo de NumPy vamos a poner np, que fue el nombre que dijimos que iba a tener NumPy, punto, y ponemos array. Y entonces al poner np.array, esto es una función que está dentro de NumPy. Entonces, esa función va a tener una variable de entrada y esa variable de entrada va a ser una lista. Que simplemente me está cambiando de una lista a un arreglo. Y vamos a seleccionar todo esto que habíamos hecho con nuestra lista y lo vamos a pegar, obviamente cambiando ahora para que todo nos lo corra con nuestra variable. Y pues quité esta parte del explorador para tener un poco más de espacio. Les ponemos aquí nuestra variable y nuestra variable y. Lo corremos y el resultado es muy similar. Se dan cuenta, primero nos pone todo el arreglo. La manera en la que nos lo representa es un poquito diferente. En vez de ponernos una coma, nos está poniendo como que un espacio entre cada valor. También aquí nos está poniendo lo mismo, tercer elemento 20, nada más que aquí nos está obligando a que sea un punto flotante. Pero ahora en tipo nos está diciendo que es un arreglo de NumPy. Le digo, es muy parecido a la lista, pero el arreglo nos va a permitir hacer muchas más cosas. Entonces, por lo general, declaramos primero una lista y después la convertimos a un arreglo y ya empezamos a hacer cosas más interesantes con los arreglos. No sé si hasta el momento alguien ha tenido problema para correr esta primera parte. Profe, ¿Qué pasó? bueno, yo la verdad me quedé en la parte de instalar NumPy. Ajá. Se instaló y todo, o sea, me pareció que ya estaba instalado, pero cuando le puse como importar NumPy, Ajá. no se pone de color azul, o sea, no, pues ahí me quedé. ¿Cómo? O No, sea, no corres sé. esto y te aparece la palomita. Ah, es que no, la palabra NumPy, que ahí se pone en azul, no, pues no sé, no pasa nada ahí. No necesariamente la va a reconocer. Es que esto es porque lo reconoce, ¿no?
y por eso me lo pone en este color, pero como recién lo acabas de instalar, probablemente todavía no lo reconoce, entonces por eso no se pone a lo mejor de un color especial, pero si tú lo corres y te aparece aquí una palomita, quiere decir que corrió. No sé si Ah, aparezca esta palomita. sí, sí, sí aparece. Entonces intenta hacer estas partes y también si corre esto, quiere decir que está funcionando. Seguramente la próxima vez que tú abras tu programa, ahora sí el NumPy te va a aparecer de un color específico porque ya lo va a reconocer. Ok, gracias. Vale. Si tienes problemas para correr estas otras celdas, me avisas, por favor. Ah, ok. Jorge nos dijo que tuvo lo mismo, que no se ponía de color, pero ya eventualmente sí se puso de color. Bien. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con estos arreglos de NumPy. Hay una cosa que se llama programación orientada a objetos, que no nos vamos a meter con detalles de qué significa y qué hace, pero prácticamente nos dice que todo lo que tenemos nosotros en nuestro programa se va a llamar un objeto. Y un objeto puede tener métodos. Esos métodos son como que funciones específicas al objeto. Entonces, por ejemplo, aquí NP o NumPy es un objeto y puedo acceder a las funciones o métodos que tiene poniendo un punto y después poniendo el nombre de la función después de eso. Entonces, mi arreglo Y también va a tener una serie de métodos que voy a poder utilizar para modificar el mismo arreglo. Entonces, vamos a poner aquí el arreglo que creamos es un objeto con métodos o funciones inherentes al propio objeto. Entonces, por ejemplo, yo puedo sumar todos los elementos de mi arreglo. Simplemente pongo Y y después accedo a los métodos poniendo un punto. Le digo, súmamelo. Y si lo corro, me va a dar 37.5. Y si ustedes hacen 1 más 5.5 son 6.5, 26.5, 28.5, más 9, 37.5, ¿no? Pues tiene sentido. Aquí es fácil de sumar, pero si tengo 1000 elementos en mi arreglo, no lo podría sumar. Entonces vamos a poner esto dentro de un print para que pueda yo poner más cosas en esta celda y me siga apareciendo este resultado. Otra cosa que yo puedo hacer con mi arreglo es obtener un promedio, donde voy a poner y.min, y si yo sacara el promedio de todos estos números, me daría 7.5. Puedo también calcular muy rápidamente la desviación estándar, y hacerlo a mano ya se empieza a complicar un poco. Le digo, imprímeme y.stt. Y aquí nos va apareciendo, conforme vamos escribiendo, nos van apareciendo cosas que como que nos va dando sugerencias de qué escribir. Y ya que uno tiene más práctica, puede ir dándole a estas sugerencias y escribir mucho más rápido, pero de momento no se preocupen tanto por esto. Le pongo std y sus paréntesis, y la desviación estándar de estos valores es 6.855, bla, 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 ¿no? Otro que teníamos era la varianza, también vimos en estadística, simplemente la desviación estándar al cuadrado. Es imprimir y.var y es 47 el valor que tenemos. Podemos pedirle que nos dé el mínimo de nuestro arreglo. Le pongo y.min y me va a dar el mínimo. Puedo pedirle el máximo. em, y el valor máximo va a ser 20. Y otro que va a ser bastante útil va a ser la suma acumulada, que también en estadística es algo que utilizamos mucho y también en Excel pues es fácil hacer, por ejemplo, una suma acumulada.
Entonces le pongo y.cumSum. Y este resultado sí es un vector porque me está dando, en primer lugar, me está dando este valor, en segundo lugar me está dando la suma de este más este, en tercero me da este más este más este, luego este más este más este más este, y luego ya la suma de todo, ¿no? Y justamente es lo que tenemos, 1, 6.5, 26.5, 28.5, y al final la suma de todo, ¿no? Que tiene que coincidir con esta suma. Nos está dando al final 37.5. ¿Va? No sé, Diego, si pudiste correr estas funciones de NumPy. Apenas las estoy copiando, pero Pero bueno, corriste ahorita esto ¿Puedes subirlo hasta anterior. donde definió Y? ¿Qué pasó? Perdón. Ah, que se le puede dejar ahí tantito, espere. Es que me falta ahí. Esta celda donde definimos Y la pudiste correr, Diego. justo le estoy copiando. Ah, ok. Pero si puedes correr esta, vas a poder correr todo lo demás. Y Cosette, ¿pudiste ya abrir y empezar a correr las celdas dentro del cuaderno? Sí, ya ahorita ya, como que sí, no había abierto bien la aplicación, pero ya abrió todo. Gracias, profe. Ok, qué bueno. Va. ¿Ya puedo Profe, bajar esta parte, Bruno? Ah, ¿qué ¿le pasó, Jorge? podría subir tantito más a donde define X? Ahí está. Ya, listo, gracias. Ok, de nada. Carla, creo que se abrió dejaste abierto tu micrófono. Va. Entonces, como ven, podemos hacer bastantes cosas y hay muchas más métodos que tiene el arreglo. Nada más le estoy poniendo aquí los más básicos. A ver, vamos a darle un poquito más pequeño esto para que se puedan ver más cosas. Si supongo que ahí todavía lo alcanzan a ver bien en la pantalla o si prefieren que lo ponga más grande, me avisan. Entonces, otra cosa que podemos hacer con nuestro arreglo es ordenar los valores. Entonces, vamos a para eso poner el valor original de y además vamos a poner el valor arreglado. Y aquí lo que vamos a utilizar no es un método intrínseco a Y, sino que vamos a utilizar una función de NumPy. Para utilizar una función de NumPy, así como declaramos np.array, vamos a poner np.sort y ponemos la variable que entra a nuestra función, que es el argumento, así se llama. Le ponemos Y. Entonces, si corro esto, primero Y me da todos los valores como estaban ordenados originalmente y si pongo que me los arregle, me los da de menor a mayor, que también puede llegar a ser bastante útil dependiendo de qué queramos hacer. A veces declarar, hacer esto que voy a subir tantito, a veces hacer esto de declarar un arreglo así y luego convertirlo puede ser muy engorroso para arreglos más grandes o cuando quiero hacer cosas regulares que podemos hacer mucho más rápido. Entonces hay ciertos métodos de NumPy específicos para hacer cierto tipo de arreglos. Entonces una función de NumPy va a ser linspace, a un espacio lineal que va a crear un arreglo que va a tener un valor inicial que yo voy a determinar. Va a tener un valor final y una cierta cantidad de elementos entre esos dos valores que van a estar igualmente espaciados.
Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, yo le digo, créame una variable A igual, y pongo la función que va a ser np punto linspace, abro mis paréntesis, y esta va a ser una función que va a tener varias variables de entrada, y cada variable de entrada la separo con una coma. Entonces la primera variable va a ser el valor inicial, 0, por ejemplo. La segunda variable va a ser el valor final, y si se dan cuenta aquí me está diciendo, explicando cómo funciona la función. Me dice, primero ya puse el inicio y ahora estoy aquí en el final. Entonces en el final vamos a poner, por ejemplo, un valor de 10. ¿Y cuántos valores queremos que haya entre 0 y 10, incluyendo el 0 e incluyendo el 10? Por ejemplo, quiero que haya 11 valores. Eso nos va a llevar a que haya, sea cada uno el valor, ¿no? O sea, será 0, 1, 2, 3, 4, bla, 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 ¿no? Hasta 10. Entonces, por ejemplo, le digo, imprímeme el valor de A y lo corremos. Y justamente está haciendo eso, ¿no? Primero me da el valor de 0, el último valor es 10 y hay 11. Si cuentan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores en total en mi arreglo. Aquí por la cantidad de valores que le di, pues me dio muy bien separado cada uno, pero yo podría darle otra separación, otra cantidad total de valores y van a quedar con una separación diferente para darme que todos estén igual de espaciados. Por ejemplo, si yo copio esto y lo pego, pero ahora en vez de haber 11 valores entre 0 y 10, le digo ponme solamente 10 valores entre 0 y 10. Y lo corro, ya no son números tan bonitos, ¿no? Es 0, 1.1, 2.222. Y eso es porque esa es la separación constante que deben tener los valores para que en total mi arreglo tenga 10 elementos. Bien, no sé si alguien tenga alguna duda o necesite que me regrese alguna de las celdas anteriores o no le haya salido alguna de estas funciones. Bien, si no tenemos duda, vamos a continuar con otro tipo de función para crear arreglos rápidamente y se va a llamar arrange, que va a ser parecido al funcionamiento del linspace, pero ligeramente diferente. Entonces, arrange tiene un valor inicial, también tiene uno final, pero va a tener, en vez de decir cuántos elementos quiero en total, le voy a decir qué incremento quiero, cuánto de separación quiero que haya entre cada elemento. Y un incremento entre elementos. Y es importante aquí la diferencia entre linspace y arrange, es que en arrange el valor final no se incluye. Mientras que en linspace siempre aparece. Puedo hacer aquí como final 10, aquí me está apareciendo 10, aquí me está apareciendo 10. Entonces vamos a declarar, por ejemplo, otra variable A y le pongo np.arrange. Abro paréntesis, pongo valor inicial, pongo mi valor final que va a ser 10, por ejemplo, y lo digo que me lo dé con un paso o con una separación de 1. Me debería dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10 no va incluido en este caso. Entonces vamos a ver si realmente se comporta como creo que se está comportando. Y ahí está justamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
valores entre el 1 y el 10 con una separación de 1 cada valor. Por ejemplo, si le doy, lo copio y lo pego, y ahora digo, en vez de tener una separación de 1, dame una separación de 4. Debería darme 1, 5 y 9. Es decir, me va a poner el valor, el último valor va a ser el valor más cercano a 10, pero que cumpla con esta separación. Si le pongo, por ejemplo, una separación de 3, el último es 7, porque si yo a 7 le sumo 3, me da 10, pero dijimos que el 10 no se incluye. Y ya solamente me está dando 3 valores. El linspace me sirve cuando sé cuántos valores necesito en total, y arrange me sirve cuando necesito especificar una separación, porque aquí con linspace, aquí podría ser un error muy común pensar que lo estoy obteniendo cada uno, pero no me acuerdo yo que entre 0 y 10, si incluyo el 0 y el 10, hay 11 elementos y lo que quiero que esté separado cada uno. Si le pido nada más 10 elementos, me va a dar unos números muy raros. Que con arrange no puedo cometer ese error. Haces tener cuidado que en arrange no va el último valor y también que aquí es un poco más difícil controlar cuántos elementos voy a tener en total. También tengo la opción de crear arreglos con puros ceros. También puede ser bastante útil eso. Entonces, ceros. Y va a crear un arreglo vacío, es decir, con puros ceros, de cierta longitud. Te digo, créame una variable A que sea np.ceros y que quiero tener una longitud de 5, por ejemplo. Entonces le pido imprímeme el valor de A. Y lo corro. Y justamente hay 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Puedo pedirle que me lo dé con 15 ceros, por ejemplo. Y me va a dar 15 ceros en filita. Para valores iniciales puede ser útil, por ejemplo, decir todos los valores iniciales en mi vector son ceros. Y también dentro del objeto hay ciertas variables. Entonces yo también puedo poner, por ejemplo, en vez de poner la variable o mi objeto punto y una función, que dijimos que era un método, va a tener ese objeto ciertas características que yo puedo acceder. Entonces yo podría preguntarme qué longitud tiene esto. Y así a simple vista, si no supiera aquí que puse 15, como que está medio complicado atinarle, ¿no? O nos vamos a tardar mucho en contar. Entonces, una opción para saber eso es utilizar shape. Nos va a permitir ver las dimensiones del arreglo. Entonces le digo, imprímeme a.shape. Le digo, esto no es un método, no es una función. Simplemente es una característica o una variable dentro del mismo objeto. Por eso no lleva paréntesis. Si me llegara por ejemplo, si le pusiera paréntesis, me va a mandar error. Esto no es es un objeto, no lo puedo llamar como si fuera una función. Entonces, le quito los paréntesis y ahora sí lo corre. Y me va a decir que tiene una longitud de 15. Como tiene solamente una dimensión, por eso me está poniendo 15 y esta coma me está permitiendo tener cosas de más dimensiones. Por ejemplo, si yo empiezo a juntar varios vectores de la misma longitud, puedo formar una matriz que tiene 2 dimensiones. Y los arreglos de NumPy me permite también extender eso mucho, mucho más allá. Es decir, irme a arreglos de 3 dimensiones, 4 dimensiones, 50 dimensiones si quisiera, que ya no tiene, ya es un poco más complicado empezar a entenderlo físicamente, ¿no? Pero por el momento nos vamos a quedar únicamente con matrices. Entonces, vamos a ver cómo podemos declarar una matriz. Entonces, podemos declarar una matriz con una serie de listas. Vamos a tener una variable A que vamos a llamar np.array.
Y dijimos que dentro de np.array tenía que ir una lista. Para hacer una matriz, si yo ponía aquí valores, eso simplemente me va a dar un arreglo plano. Para hacer una matriz tengo que hacer listas dentro de listas. Por ejemplo, vamos a hacer una matriz de 3x3 para que vean cómo se ve. Pongo una lista dentro de mi, o sea, el primer elemento de mi lista va a ser otra lista, que va a tener elementos 1, 2, 3. Y ahora me voy al segundo elemento de esta lista de afuera, la que aquí me aparece con corchetes morados. Y voy a poner otra vez corchetes y voy a poner, por ejemplo, 4, 5, 6. Vamos a poner un poco de espacios para que sea un poco más decente. Y pongo una tercera lista dentro de esa lista. 7, 8, 9. Y vamos a ver cómo se ve esto. Me lo está ordenando un poquito más bonito. Tengo una matriz de 3x3, donde la primera fila es 1, 2, 3, esta primera lista. La segunda fila es 4, 5, 6 y la tercera fila es 7, 8, 9. Para no confundirnos tanto al declararla, yo todo lo que tengo dentro del corchet, dentro de paréntesis, le puedo dar un enter y arreglarlo y meterle la cantidad de espacios que yo quiera. Entonces puedo alinearlo para que se vea un poquito más bonito al declararlo y se parezca a lo que voy a tener en realidad. También yo podría tener, por ejemplo, esto que tengo aquí y correrlo y tiene sentido porque les digo, dentro de los paréntesis, yo puedo poner tantos espacios como quiera. Pero vamos a dejarlo así un poquito más decente. Te vamos a darle que nos imprima el valor de A. Y vamos a pedirle también que nos imprima la forma de A. Es decir, las dimensiones que vamos a tener. A ver, A.shape es lo que tenemos que poner. Y lo corremos. Y cambia un poco la representación entre poner simplemente A o poner print A, pero pues sigue apareciendo aquí la matriz, ¿no? Y dijimos que la matriz tiene dimensiones de 3x3, por eso me aparece un 3 y después me aparece coma 3. Ujú. Por ejemplo, puedo yo declarar una matriz de dimensiones diferentes. Y aquí para ahorrarme escribirlo, nada más copio y pego. Y vamos a hacer una matriz de 3x2. Y donde tengo 3 filas y 2 columnas. Nada más le quito el último elemento de cada fila. Y si lo corro, van a ver que me aparece así 3x2. La dimensión justamente es 3x2. Así como en matemáticas, que el primer valor es la cantidad de filas que tenemos y el segundo valor es la cantidad de columnas que tiene nuestra matriz. Bien, no sé si alguien haya tenido un problema para declarar estas matrices o tengan alguna duda. Si no tienen duda, vamos a ver qué podemos hacer con las matrices, que también es interesante lo que podemos o cómo podemos trabajar con estas matrices. Entonces vamos a quedarnos con esta, que es la de 3x3. Entonces, recuerden que aquí estoy declarando varias veces A, pero el valor de A que voy a tener va a ser el último que corrí. Si me fuera aquí a variables, me aparecería por ahí A, que es de tipo arreglo de NumPy de dimensiones 3x3. Es este que tengo. Este es de 3x2. Aquí aparece 3x2. Entonces vamos a trabajar con el de 3x3. Y vamos a cerrar por el momento las variables. Entonces vamos a crear otra. Y también puedo acceder a los elementos individuales, así como lo hacía con una lista o con un arreglo plano. Entonces, para acceder a los elementos, se determinan los índices de cada eje. Es decir, tenemos
Las filas, por ejemplo, va a ser un eje, las columnas va a ser un eje. Te le digo A, y entre corchetes voy a poner primero el número de fila que tengo, coma y el número de columna. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder a este valor 4, va a ser a la segunda fila y en la primera columna. Pero la segunda fila tiene un índice de 1 porque dijimos que el primer índice es 0. La primera columna tiene un índice de 0. Les voy a acceder al elemento 1,0 y me da justamente 4. También es posible hacer subconjuntos de mi matriz, así como hacíamos con los arreglos utilizando los dobles puntos. Les quiero que me des las filas 0 y 1. Entonces ponía la primera fila y pongo 2, aunque yo quiero únicamente 0 y 1. Este 2 no se incluye. Eso es 0, 2.2 quiere decir 0 y 1. Y quiero que me des la primera, los elementos de la primera columna dentro de esas dos filas. Que eso debería ser 1 y 4. Lo corro y me está dando justamente 1 y 4. También con los puntos, si yo en vez de poner como que un valor, 2 puntos, otro valor, si únicamente pongo los dobles puntos, esto me está diciendo, dame todas las filas. En vez de darme la 0 y la 1, digo, dame todas las que tengas, sin preocuparme cuál es la primera y cuál es la última. Entonces aquí estoy diciendo, dame todas las filas y entonces dame todos los elementos de la primera columna. Es decir, le estoy pidiendo la primera columna. Y justamente tenemos acá 1, 4 y 7. Si yo quisiera, por ejemplo, tener toda la primera fila, pondría A, y ya, dame la primera fila y dame todas las columnas dentro de esa primera fila. Me está dando 1, 2 y 3. Con eso puedo entrar a diferentes subconjuntos, agarrar pedazos tan pequeños, tan grandes como yo quiera de mi matriz. Bien, entonces también puedo crear yo matrices de manera rápida o con valores, ciertos valores específicos que yo le pida en vez de tener que declarar todavía las matrices así. Es bastante más engorroso que ir declarando un arreglo plano. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una matriz que esté llena de puros unos, utilizo ones. Eso crea un arreglo con puros unos. Y le especifico las dimensiones de la matriz. Les pongo, por ejemplo, A es igual a np.ones. Le digo, créame una matriz con puros unos de dimensiones 5,3. Y vamos a poner aquí los corchetes para que nos quede más claro. Para que entonces, ahí lo que estoy haciendo, vamos a correrlo. Ah, bueno, no le pedí que me diera el valor de esto, ¿no? Dame el valor de A.
Entonces le dije una matriz de A con dimensiones de 5 por 3 que tuviera puros unos. Y también podemos aplicar lo mismo para el ceros que vimos con anterioridad. Si yo le digo ceros y dame entre corchetes, le pongo unas dimensiones, me va a crear una matriz llena de ceros con esas dimensiones. Y también puedo crear matrices aleatorias, es decir, matrices que tengan puros valores generados aleatoriamente dentro de esa matriz. Creo matriz aleatoria. Lo creo A, me quiero hacer np.random.rand n. Paréntesis y le pongo las dimensiones. Por ejemplo, quiero una matriz con valores aleatorios que tenga dimensiones de 6 por 4. Le pido que me imprima. Ah, ya aquí ya vi cuál es el error. Aquí eso hay que tener cuidado. Para unos y para ceros sí tengo que darle las dimensiones entre corchetes, como una lista. Pero para la matriz aleatoria, la primera dimensión es el primer argumento de la función y la segunda dimensión es el segundo argumento de la función. Entonces aquí no van corchetes. En unos y ceros sí van corchetes y en matriz aleatoria no van corchetes. Bueno, ¿por qué se les ocurrió darle esta diferencia a cómo se genera esto? Pues quién sabe, pero así funciona. Entonces, como ven, me llenó de valores que se sacó de la manga, que tienen una distribución aleatoria, que también me pueden ser útiles para cosas de probabilidad o simulaciones de Monte Carlo, etc. Si yo lo vuelvo a correr, me va a dar valores totalmente diferentes, porque está generando valores aleatorios cada vez. Bien, no sé si tengan algún problema o algún comentario hasta el momento. Si no, vamos a continuar. Y las funciones que habíamos visto con anterioridad, de suma, promedio, máximo, que las vimos para arreglos planos, también las podemos aplicar para matrices. Alguien puso algo aquí. Ah, ok, Jorge, que va, todo bien. Vamos a ponerle los métodos se aplican para toda la matriz o para un solo eje o dimensión. Entonces yo puedo pedirle, súmame todos los valores de A. Me va a dar un solo número, porque aquí todos estos valores aleatorios, calculó la suma de todo y me dio un solo valor. Pero yo también puedo pedirle la suma por filas o por columnas. Entonces le digo, bueno, aquí lo escribí mal, imprime A punto suma y le vamos a poner el eje que queremos. Entonces ahí le podemos, o sea, suma lo podemos correr ya sea sin argumentos o con argumentos. Y si le pongo argumentos, le digo que el eje que quiero es el eje 0. Entonces ahí lo que estoy pidiendo es que me sume en el sentido vertical. Y me está sumando todas las filas entre sí. Y como me sumo todas las filas, tendría que quedar una dimensión únicamente de 4. Un tamaño de 4. Pero puedo pedirle también que me sume, vamos a poner aquí más eje, que me sume el eje número 1, que va a ser el eje de las columnas. Entonces me va a sumar todas las columnas entre sí. Y el resultado tendría que ser un arreglo
de dimensión 6. Se fue sumando todas estas columnas, todas estas columnas, todas estas columnas, todas estas columnas, todas estas columnas y todas estas columnas. Y ahí obtenemos estos valores. ¿Qué pasó, Cosette? Entonces, nada más como que no me quedó muy claro, para que sean en vertical, o sea, que sean como las columnas, eh, es con 0. Y si queremos las filas, es con 1. ¿Siempre, siempre? Sí, o sea, el eje 0 es el eje de las filas. Entonces, si yo le doy súmame a lo largo del eje 0, me va a sumar así verticalmente. Si le digo el eje de si quiero sumar a lo largo de las columnas, le pido eje 1. Entonces, si esto 0 siempre son filas y 1 pues va a ser a lo largo de las columnas. Si aquí nos llegamos a confundir, que es parecido al saber si las dimensiones de una matriz va primero la cantidad de filas o la cantidad de columnas, pues simplemente corro la función y cuento cuánto me quedó, ¿no? Cuántos valores me resultaron y pues veo que con eso puedo suponer qué fue lo que realmente hizo. No sé si con eso aclaro tu duda, Cosette. Ah, sí, pero bueno, no sé si aquí se llamen diferente. Es que según yo las columnas eran las verticales, ¿no? ¿O no? Pues sí, o sea, todo esto que tenemos aquí es una columna, ¿no? Acá es otra columna, acá es otra columna, acá es otra columna. Entonces, sí, o sea, el asunto es que podrías decir que estás sumando todos los valores de la columna, pero al sumar todos los valores de la columna quiere decir que estás sumando esta fila, esta fila, esta fila, esta fila, esta fila, esta fila. Es decir, sumaste todo esto, más 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 todo esto. Pero sí es un poco confuso exactamente a qué se refiere con filas y con columnas. Así es más o menos como lo considera. Entonces, te digo, a veces si uno se confunde de qué estoy sumando realmente o en qué sentido lo estoy sumando, podemos poner aquí, por ejemplo, filas o podemos ponerle sumar verticalmente. Pero si uno se confunde con qué está haciendo, pues simplemente lo corre y ve qué es lo que le resulta. Sumar horizontalmente. Pero sí, Vale, gracias. entiendo a lo que te refieres con que uno decía, estoy sumando las columnas, ¿no? Pero aquí me estás diciendo como si estuviera sumando cada fila entre sí. Eh, no sé si con eso lo aclaré un poquito más o no te confundí más. No, sí, sí me quedó claro, profe. Muchas gracias. Ok, vale. De nada, cosa. Decía que hay que tener cuidado con esa parte de filas y columnas. Y bueno, como tenemos matrices, podemos hacer operaciones con matrices. Les vamos a ponerle, se pueden realizar operaciones matriciales. Entonces, para hacer eso, vamos a declarar una matriz A, np.array, ponemos corchetes y ponemos otros corchetes adentro. Y como la teníamos antes, 1, 2 y 3, coma, y nos vamos aquí para que quede alineado así más bonito. 4, 5, 6, coma, 7, 8, 9. Pero le doy clic en cualquier otro lado y me desaparece este como que cuadro que sale. Y ya puedo ver más o menos lo que declaré. Lo copio y lo pego para ahorrarme el teclear eso nuevamente. Y ahora vamos a declarar también una matriz B. Vamos a ponerle que sea 1, 7, 2, 3, 9, 4, 5, 0, 6.
por dar valores, ¿no? Para asegurarme que las declaré bien, puedo correrlo y si no me manda errores que están bien declaradas. Entonces, por ejemplo, ¿quién se acuerda que era la traza en una matriz? Es lo de la diagonal, ¿no? Sí, exactamente, es la suma de la diagonal. La suma. Sí, gracias, Gustavo. Entonces, para la matriz A, la traza sería 15, porque somos 1 más 5 más 9. Y aquí, como es una matriz pequeña, pues es muy fácil sumarlo, ¿no? Pero ya si fuera algo más grande, en vez de sufrir con la suma, pues puedo calcularlo automáticamente. Entonces le digo, dame A punto trace. Y con trace obtengo la traza de mi matriz, que va a ser 15. Puedo obtener también la matriz traspuesta, donde le digo, imprímeme A.T. Le digo, esto no es un método, es una variable dentro del objeto. Entonces me va a girar mi matriz, ¿no? Me la va a como que reflejar. ¿Se acuerdan que es T? Porque cuando ustedes tienen en álgebra le ponían como que una T de superíndice y eso significaba que era una matriz traspuesta. Y vamos a trabajar mucho con matrices traspuestas cuando resolvamos sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, cuando hagamos la regresión múltiple o para los hidrogramas unitarios instantáneos, etcétera. Vamos a ir viendo eso poco a poco. Ahora, si yo hiciera A por B, no estoy haciendo una multiplicación matricial. Hay que tener cuidado. Es una multiplicación elemento por elemento. ¿Corro? Y lo que me está haciendo es multiplicar 1 por 1, 2 por 7, 3 por 2, 4 por 3, 5 por 9, y así se sigue, ¿no? Que no es así como definimos la operación matricial, pero también me puede servir bastante el multiplicar elemento contra elemento. Es decir, los elementos que se encuentran en el mismo índice. Me puede servir bastante dependiendo de qué es lo que yo quiera realizar. Si lo que sí quiero es una multiplicación matricial, voy a poner A arroba, no tengo la arroba, aquí tengo la arroba, perdón, arroba B. Eso está indicando que es una multiplicación matricial. Y ahora sí está haciendo lo de multiplicar, que las filas por las columnas y tenía ahí un orden medio confuso, ¿no? Entonces también puedo hacer operaciones puramente matriciales. Y lo que también va a ser extremadamente útil va a ser la posibilidad de obtener la matriz inversa, que si se acuerdan era medio engorroso el procedimiento, había que convertir la matriz a unos y ceros y ver por el otro lado qué me quedaba. Si es una matriz mucho más grande se complica mucho. Si es una matriz singular podía ponerme a trabajar bastante hasta darme cuenta que es singular y esto me lo va a decir automáticamente, me manda un error si es una matriz singular. Entonces eso va a ser una función de NumPy. Entonces le pongo np punto linalg de linear algebra punto inf y pongo mi matriz A como argumento de la función. Y por ejemplo aquí esta matriz que se veía bastante inocente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, resulta tener unos valores bastante feos cuando la invertimos. Tiene exponentes a la 15. Entonces a lo mejor nos podríamos haber engañado y pensar, ah, bueno, esto va a ser muy rápido de invertir o muy sencillo y cuando veamos nos estamos haciendo bolas porque son números muy altos. Entonces esto lo puede hacer muy rápidamente. Obviamente, la inversión de matrices es una operación matemática muy larga y muy costosa. Que si yo quiero invertir una matriz de 100%, la computadora la va a sufrir bastante. Ahorita lo hizo muy rápido porque fue una matriz de 3 por 3 nada más.
Bien, ¿ustedes no tengan alguna duda hasta el momento? ¿Qué pasó, Cosette? Ay, sí, profe, perdón. En la última línea es la única que no me salió. Me sale que dice en lineal error singular, bueno, que es una matriz singular. O sea, así nada más me dice, pero según yo lo copié exactamente como lo tiene O sea, usted. pusiste esta matriz A igual. Ajá, igual, igualito. O sea, y todo lo demás sí me sale hasta arriba. O sea, hasta la multiplicación matricial me sale igual. Pero ya en la matriz inversa no. Mm, debe ser casi singular la matriz. A ver, vamos a poner, por ejemplo, la matriz. Inténtelo correr con la matriz B, por ejemplo. Ok. Ah, con la B sí me dejó. Ok, entonces esta matriz es casi singular. Por eso me estaba dando esos exponentes de 15. Y por los errores de redondeo que son diferentes en cada computadora, a mí sí me lo pudo calcular, pero a ustedes no se los pudo calcular. Entonces, sí le digo, ahí resulta que no es, o sea, si fuera singular, a todos nos hubiera dado ese valor. Es casi singular, eh, pero eso depende de los redondeos que tenga cada computadora. Va, gracias, profe. De nada. Ok. Y bueno, esto también tiene bastantes operaciones matemáticas. Vamos a definir, por ejemplo, a ver, vamos a poner operaciones matemáticas. Y esas operaciones matemáticas, cuando se las aplica una matriz, me las va a operar, me las va a realizar elemento por elemento. Por ejemplo, yo no tengo definido cuál es el coseno de una matriz, entonces me va a calcular el coseno del primer elemento, el coseno del segundo elemento, etcétera. Les vamos a imprimir la matriz original para ver con qué estamos trabajando y ver cómo se va modificando. Ya le damos imprimir A y vamos a imprimir, al darle imprimir sin nada, nos va a imprimir simplemente un espacio vacío. Entonces ahí tenemos nuestra matriz original, ¿no? Puedo darle cualquier operación básica, como decirle, dame mi matriz de A por 2, es decir, todos los valores multiplicados por 2. Y ahí está, 2, 4, 6, ¿no? Pero también puedo obtener el exponencial. Le doy imprimir np.exp y ahí meto el valor de A. Y obtuvo el exponente de cada uno de estos diferentes valores. Bueno, más que el exponente es e elevado a la 2, e elevado a la 4, e elevado a la 6. La raíz cuadrada, por ejemplo, es ahí igual que en Excel, SQRT de square root de A, y le doy imprimir. Y ahí tenemos la raíz cuadrada de estos valores. Obviamente para algunos es un valor entero y para otros es un valor irracional. Puedo calcular el seno y el coseno. Aquí me lo está calculando en radianes. Nada, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? O sea, el argumento que voy a meter está en radianes. Para no tener ahí problemas con eso. Y luego pasa en el anexo cuando uno lo mete a la calculadora. Le puedo dar seno de A. Le puedo dar coseno de A. Y le damos este imprimir aparte. Y bueno, ahí está obteniendo el valor, el seno de un radian, ¿no? El seno de 2 radianes. Y es lo que me está dando en estas dos matrices que estoy obteniendo aquí. Puedo obtener también, por ejemplo, el logaritmo natural. Imprimir np.log de A.
Y ahí me sacó el logaritmo de cada uno de estos valores, y el logaritmo de 1 es 0. Y aquí estamos aplicándolo elemento por elemento a una matriz o a un vector, por ejemplo, pero también puedo aplicar todas estas funciones a un solo número. Entonces yo le puedo, bueno, también es posible aplicarlas a un solo número. Entonces yo quiero saber cuál es el coseno de 30 grados, pero dijimos que aquí adentro está en radianes, entonces tengo que convertir de grados a radianes. Entonces adentro le pongo np.radians 30 grados. Ujú. Em, Ahora, el coseno de 30 grados era, creo que es como raíz de 3 entre 2, ¿no? Algo así. Pues supongo que raíz de 3 entre 2 es eh, casi 1, ¿no? Porque el coseno de 0 grados es 1. Entonces, todos estos, en vez de ponerle la matriz A, podría haberle puesto un solo valor y me lo hubiera calculado. Y así puedo calcular prácticamente todas las operaciones matemáticas que yo quiera. Profe, un favor, ¿le puedes subir a donde se ven todas las operaciones ¿Aquí? que puso ahorita? Desde la primera. Ah, sí, 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 está bien. No, 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 ahí donde estaba bien. Ok, va. Sí. Gracias. De nada, Aurora. Va, ¿puedo bajarle o todavía le dejo un poquito aquí? Sí, ya le puede bajar. Ok. Gracias. También es posible aplanar una matriz, es decir, convertirla en un vector, que también eso va a ser útil en ocasiones. Vamos a verlo como en 2 clases, cómo nos podría servir. Entonces vamos a imprimir el valor original de nuestra matriz y queremos hacerlo plano, ¿no? Entonces para eso voy a decirle a.flatten. Y a.flatten me da esto mismo, pero planado. Como que va poniendo fila tras fila para que tenga solamente una dimensión. Puedo también acceder a ciertos números especiales que van a ser muy importantes para nosotros. Por ejemplo, si pongo np.pi, pues obtengo el valor de pi. También recuerden que era otra eh, constante bastante importante, que tiene que ver con el logaritmo natural. Y también cuando veamos tablas y bases de datos, van a haber ocasiones en las que el valor no existe, el valor falta. Entonces nos permite NumPy dar un valor faltante, que va a ser nan. Entonces yo puedo decirle, este valor es igual a nan, no hay ningún número, o cuando me aparezca, NumPy lo va a reconocer y va a saber qué hacer con él. A veces lo va a ignorar o a veces me va a dar un error cuando le pido hacer cierta operación, dependiendo del tipo de operación que yo esté haciendo. Entonces, nan es como si no hubiera valor. Exactamente, es que no hay valor. Ujú. Bien, ahora em, voy a dejar de compartir y ahorita vuelvo a compartir, pero déjame comparto toda. Espérame tantito, ahorita vuelvo a compartir. Am, ok, ahí creo que le estoy compartiendo toda la pantalla. Em, entonces, NumPy resulta que tiene muchas más cosas que lo que vimos el día de hoy. Muchas, muchas más funciones. O yo puedo llegar a tener dudas acerca de un método o función específico. Em,
Entonces, Google es nuestro mejor aliado y nos va a permitir encontrar prácticamente cualquier cosa que yo quiera. Si yo me voy a internet, por ejemplo, y tengo dudas acerca de Flatten, escribo por ahí NumPy Flatten y el primer resultado va a ser la página oficial de NumPy y es el manual de NumPy. Entonces le doy clic y me va a explicar cómo funciona la función Flatten. ¿Sí? Por ejemplo, hay diferentes formas de aplanar una matriz. No es tan trivial a veces hacer eso. Y me explica justamente cada uno de estos argumentos cómo funciona. Por ejemplo, tengo también por aquí el de transponer, que es bastante sencillo. Viene un ejemplo. Em, ¿Qué otra cosa vimos por ahí? Shape, por ejemplo, y me está explicando cómo funciona NumPy Shape. Por ejemplo, vamos a poner por acá NumPy Square Root. Y en la página de NumPy me está explicando exactamente cómo funciona. O aquí puedo buscar una función, por ejemplo, ceros. Y aquí está la de ceros. Y me está diciendo, por ejemplo, el primer argumento de ceros es la forma. Dijimos poner entre corchetes las dimensiones que quiero que tenga mi matriz. Se le pueden poner algunas otras cosas que no tiene mucho sentido meternos o estar peleando con eso. De la documentación de NumPy o también la documentación de Python, pues yo puedo ver aquí, si busco Python Docs, pues viene todas las funciones que pueda tener, vienen también tutoriales que me pueden explicar, que pueden decir cómo utilizar estas funciones de mejor manera. O si yo quiero, no les puse por aquí, por ejemplo, la tangente, ¿no? Y ustedes dicen, ay, ¿cómo pongo la tangente? O ¿cómo pongo el arcoseno? Lo buscan ahí en Google y lo pueden encontrar. Y también hay un sitio que se llama Stack Overflow. Stack Overflow. Y es un sitio como de preguntas y respuestas acerca de cosas de programación. Entonces, si ustedes tienen dudas, también por ahí pueden hacer las preguntas. A ver, ¿dónde está esta? Aquí, preguntas. Le dan aquí, como en el menú, le ponen preguntas. Y es personas que tienen dudas de cómo resolver algo específico. Aquí vienen diferentes preguntas y las personas contestan. O sea, la persona pregunta claramente qué duda tiene. Esto ya es algo bastante más avanzado. Y la gente le responde. A esta persona no le ha respondido nada. Entonces podemos poner, no sé, NumPy cotangente, ¿no? Ah, sí, soy un humano. Ah, bueno. Ok. Todas las cosas que tengan bicicletas. Y bueno, no hay muchas preguntas que tengan con cotangente, pero por ejemplo aquí me está diciendo, alguien está preguntando algunas otras cosas de, por ejemplo, de cómo graficar las asíntotas y cómo evitar que, por ejemplo, cuando uno grafica la función de la cotangente, cómo evitar que le aparezca esta línea vertical que está conectando, que no existe realmente, ¿no? Simplemente es esto, termina y aparece esto otro. Les pone la persona el ejemplo del código que puso y las personas le responden explicándole por qué estuvo mal y cómo puede uno corregir ese código. Ya le dan el ejemplo, por ejemplo, de la gráfica bien hecha. Esto ya es para preguntas más específicas. Ustedes podrían hacer sus propias preguntas o encontrar a alguien que haya preguntado exactamente la misma duda que ustedes tienen. Y créanme que sí encuentra uno bastante seguido ese tipo de errores o problemas que uno tiene y le pueden llegar a resolver esos problemas. Entonces, ustedes buscándolo en Google pueden encontrar bastante información. No solamente en inglés, sino que también en español pueden encontrar mucha información acerca de estos
programas. Y bueno, ya para terminar, van a tener su primera tarea que la van a hacer en pareja. Las parejas que no todos han llenado todavía su formato, por favor llénenlo antes de la siguiente clase para que yo sepa quiénes van a estar trabajando. Y les voy a poner aquí en el chat la tarea. De su tarea va a ser resolver algunos ejercicios de la serie de ciencias básicas de álgebra. La primera serie es serie de trigonometría, creo, y la serie 6 es de matrices. Entonces vienen ahí varias multiplicaciones de matrices, varias operaciones, o que obtener la inversa, obtener que el seno, el coseno, etcétera. Y entonces, seguramente cuando iban en primer semestre esto les tomó varias horas poderlo resolver y ahorita lo van a poder resolver rápidamente en Python y van a aprender a ustedes un poco a aplicar esto que hemos visto por su cuenta. Lo que van a hacer es que van a hacer un documento .ipynb y lo van a mandar por la plataforma de Moodle. Lo van a mandar solamente una vez por pareja, por eso necesito que me digan qué parejas son para subir en la plataforma la lista de los equipos. Entonces van a mandar esto y la idea es que lo vayan haciendo así, a lo mejor cada ejercicio pues va a ser una celda y tienen que ir poniendo comentarios explicando qué fue lo que fueron haciendo, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Perdón, profe. Ay, Ajá, ¿qué pasó, Cosette? perdón. Entonces Sí. me perdí un poquito. Entonces ponemos, no sé, como una celda y ponemos ejercicio 1 y ya lo resolvemos. Bueno, que el programa lo haga. Y así, ejercicio 2, otra celda y así. Ajá. Y un pequeño comentario diciendo, bueno, aquí se hizo la inversión de la matriz o algo así, ¿no? O se está utilizando tal función, explicando el código. Estos comentarios nos sirven para explicar qué estamos haciendo en el código, porque si yo escribo esto y regreso un mes después, a lo mejor no me acordé qué hice. Y no es tan fácil leer el código así si no estoy diciendo, pues, declaro el arreglo, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, puedo poner, declaro el arreglo. Imprimo el valor del arreglo. Ok, o sea, instrucciones de de lo que hagamos, pues. Ajá, exactamente. Vale, gracias, profe. Va, de nada. Voy a dejar de grabar ahora.